El ataúd estaba cerrado, y mientras todos lloraban, yo solo pensaba, ¿por qué no me dejaron verlo por última vez? Me llamo Marta García, y hace 10 años enterré al hombre que juró amarme toda la vida. O eso creí. Aquella mañana todavía recuerdo el olor del incienso, el sonido de los rezos y la sensación de vacío que me atravesaba el pecho. Accidente de coche, me dijeron. Murió al instante, pero había algo que no encajaba. El cuerpo nunca se mostró, ni siquiera por unos segundos. Me dijeron que estaba demasiado desfigurado, que era mejor recordarlo como era. Yo, ingenua, lo acepté. Éramos gente sencilla, de un pueblo pequeño en Michoacán. Vivíamos del taller mecánico de Joaquín, mi esposo, y de mis bordados, que vendía en el mercado. No teníamos lujos, pero teníamos amor. O eso creía. La vida antes de su muerte era simple. Despertarnos con el canto de los gallos, preparar café con canela, y verlo salir con las manos llenas de grasa y una sonrisa en los labios, hasta que un día todo cambió. Aquella noche, él se quedó hasta tarde en el taller. Dijo que había un camión que necesitaba arreglar de urgencia. No volvió. A la mañana siguiente llegó la policía. Dijeron que su coche se había salido del camino y explotado. Recuerdo que me desmayé al escuchar la palabra explosión. Durante el velorio, algo me perturbaba. Su mejor amigo, don Mateo, evitaba mirarme. Mi hermana Clara, en cambio, no se separaba de mí. Me abrazaba con fuerza, llorando más que yo. Pobrecita Marta, tan joven y viuda. En aquel momento, no sabía que esas lágrimas ocultaban algo más. Pasaron los meses, luego los años. Aprendí a vivir sin él, aunque cada noche, antes de dormir, le hablaba al retrato que aún conservo sobre la cómoda. Te fuiste muy pronto, Joaquín, muy pronto. Y aunque suene absurdo, a veces juraría que sentía su presencia, como si alguien me observara desde lejos. Una tarde, mientras limpiaba el altillo, encontré algo escondido dentro de una vieja caja de herramientas, una carta con su letra. Solo decía una frase: si algún día desaparezco, no me busques. Será lo mejor para los dos. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué escribiría eso antes de morir? ¿O acaso no estaba muerto? Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando la ventana, con la carta en las manos. Algo dentro de mí se encendió, una sospecha, una intuición, y fue en ese momento cuando escuché el ruido del motor de una camioneta afuera. Me asomé. Una silueta estaba parada frente a mi casa, observándome. Pero lo que vi cuando encendí la luz del porche me heló la sangre. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir. Abrí la puerta con las manos temblando y grité: ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Solo el sonido del motor alejándose por la calle de tierra. Salí descalza, envuelta en mi chal. El viento levantaba polvo y el silencio era tan espeso que me dolía respirar. Entonces vi algo en el suelo, un pañuelo, con las iniciales JG bordadas, las mismas que Joaquín usaba en su ropa de trabajo. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente fui directo con don Mateo. Le mostré el pañuelo y la carta. Su rostro se puso blanco. Marta, no metas las manos donde no te llaman, me dijo sin mirarme. ¿Sabes algo, verdad? Le insistí. Dímelo, por Dios. Pero él se levantó y se fue, sin decir una palabra. Esa noche, mientras pensaba qué hacer, llamé a mi hermana Clara. Ella siempre había sido mi apoyo, mi confidente. Le conté lo del pañuelo, la carta, el coche que vi. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Marta, quizás es tu mente jugándote trucos. A veces el dolor hace que veamos cosas que no existen. Su voz temblaba. Clara, ¿por qué estás llorando?, le pregunté. Colgó. Desde ese día, algo cambió entre nosotras. Comenzó a evitarme, a inventar excusas para no visitarme. Hasta que un domingo, 10 años después de aquel supuesto funeral, decidí viajar a Guadalajara para visitar a una amiga enferma. Pasando por una calle de barrio, mis ojos se detuvieron en una escena que jamás olvidaré.
Un hombre estaba en la puerta de una casa, riendo mientras abrazaba a una mujer. Tenía el mismo andar, la misma forma de peinarse, la misma cicatriz en el cuello. Era Joaquín, y la mujer era mi hermana Clara. Me quedé paralizada. El mundo se me vino abajo. No supe si gritar, llorar o correr. Mi corazón no entendía lo que mis ojos veían. 10 años creyendo en una tumba vacía. 10 años hablando con una foto. Y él, vivo, sonriendo y con mi propia sangre. Pero lo que hice después de verlo cambió nuestras vidas para siempre. No sé cuánto tiempo estuve parada frente a aquella casa. Solo recuerdo el sonido del tráfico, el calor pegado en la piel y una sensación amarga que me quemaba el pecho. Él, mi Joaquín, vivo, y abrazando a mi hermana como si nada. Me escondí detrás de un puesto de flores marchitas y los observé. Él le acomodó un mechón de cabello a Clara, le besó la frente y entraron tomados de la mano. El mundo giraba a mi alrededor, pero mis piernas no respondían. Quise correr, golpear la puerta, gritar su nombre, pero no lo hice. Me quedé ahí, temblando, viendo cómo cerraban la puerta, como si me cerraran la vida otra vez. Volví al hotel caminando como una sombra. Esa noche no comí, no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad y preguntándome por qué. ¿Por qué fingió su muerte? ¿Por qué con ella? Durante años pensé que el destino me lo había arrebatado y ahora descubría que había sido una mentira planeada. Al amanecer decidí volver a esa casa. Tenía que verlo de nuevo, confirmar que no estaba loca. Llevaba un sombrero viejo y un chal distinto. Toqué la puerta fingiendo vender bordados. Una niña me abrió. Tendría unos 9 años, con los mismos ojos color miel de Joaquín. ¿Está tu mamá?, pregunté, con un nudo en la garganta. Sí, pero está ocupada con papá, respondió con una sonrisa inocente. Sentí que el aire se me escapaba. Papá, él tenía otra familia, con mi hermana. Me alejé antes de que me reconocieran. Cada paso era una daga. No podía pensar, no podía llorar. Solo una idea se repetía en mi cabeza. Me robó la vida. Pero lo peor fue darme cuenta de que Clara me había mirado a los ojos tantas veces durante esos años y jamás dijo una palabra. Esa tarde la llamé desde un teléfono público. «Clara», le dije con voz temblorosa, «¿tú sabías que Joaquín está vivo?» Hubo silencio. Luego un suspiro. «Marta, déjalo así, por favor. No te imaginas lo que pasó». «Lo imagino perfectamente», grité, atrayendo la mirada de los transeúntes. «Te quedaste con mi marido. Él no te amaba, Marta. Nunca te amó. Solo te compadecía». Y colgó. Me quedé con el auricular pegado al oído, escuchando el tono muerto, mientras las lágrimas me nublaban la vista. Ese fue el momento en que juré que iba a saber toda la verdad, aunque me destruyera, porque si algo aprendí de la muerte, es que nada duele tanto como una traición viva. Pasé semanas vigilando aquella casa desde lejos. Me convertí en un fantasma con libreta en mano, anotando sus rutinas, a qué hora salían, quién los visitaba, cuándo Joaquín iba al taller. Era como revivir mis días con él, pero desde el otro lado del espejo. Un día lo seguí hasta el mercado. Caminaba igual que antes, saludando a todos con esa sonrisa falsa que tanto me enamoró. Cuando se detuvo frente a un puesto de frutas, no aguanté más. «¿Joaquín?», susurré. Él se giró, y su cara perdió el color. «¿Marta?», dijo, como si hubiera visto un fantasma. No pude contenerme. Le di una bofetada. «Me hiciste enterrar una tumba vacía», grité. «Te lloré 10 años, maldito». La gente alrededor empezó a murmurar. «No aquí», me pidió en voz baja. «Ven conmigo». Fuimos a un callejón detrás del mercado. Allí, con la voz quebrada, me dijo: «No fue mi decisión, Marta, fue por tu bien». ¿Por mi bien? Desaparecer, mentirme, casarte con mi hermana es por mi bien. No me casé con ella, solo la vida nos juntó. Y tuvieron una hija. Le escupí las palabras. Él bajó la mirada.
No entiendes. Si supieras lo que pasó aquella noche, me perdonarías. Entonces dime, le exigí con lágrimas contenidas. Dime de una vez. Joaquín me miró con un miedo que nunca le había visto. No puedo. Hay cosas que, si salen a la luz, nos destruyen a todos. Dio un paso atrás. Olvida que me viste, Marta. Te lo ruego. Y se fue corriendo, perdiéndose entre la gente. Me quedé sola, con las manos temblando, el corazón hecho trizas y una certeza ardiendo en el pecho. Él no solo había fingido su muerte, alguien más lo había ayudado a hacerlo. Pero cuando descubrí quién había estado detrás de todo, entendí que la traición corría más profundo de lo que jamás imaginé. Durante días, no supe en quién confiar. Cada recuerdo, cada palabra de consuelo que Clara me había dado tras la muerte de Joaquín, ahora sonaba como veneno disfrazado de amor. La rabia me mantenía despierta, pero había algo más fuerte que la rabia, la necesidad de entender por qué. Volví a hablar con don Mateo, el amigo de Joaquín, el mismo que había evitado mis ojos durante el velorio. Fui directo al taller donde aún trabajaba. Mateo, no me mientas más. Sé que Joaquín está vivo, le dije, dejando caer la carta y el pañuelo sobre la mesa. El viejo suspiró, se quitó la gorra y me miró con tristeza. Marta, lo que vas a saber te va a doler más que la mentira. Ya no hay mentira que duela más que enterrarlo viva. Él asintió, temblando un poco. Esa noche, Joaquín no iba solo en el coche. Mis piernas se debilitaron. ¿Qué dices? Había alguien más con él, tu hermana, Clara. Sentí que el aire se volvía fuego. ¿Mi hermana? Pero ella estaba conmigo al día siguiente. Sí, pero el accidente fue falso, Marta. Lo planeó él. Dijo que necesitaba escapar, que había cometido un error que no podía reparar. Clara lo ayudó. ¿Un error? ¿Cuál error?, pregunté casi gritando. Mateo bajó la cabeza. Eso, solo Joaquín puede decírtelo, pero te juro que le rogué que no lo hiciera. ¿Por qué nadie me lo dijo? Sollocé. ¿Por qué me dejaron creer que estaba muerta? Porque así él lo quiso. Dijo que si sabías la verdad, te destruiría. Me quedé mirando a ese hombre con una mezcla de odio y compasión. Él también había cargado con el secreto por años. Mateo, necesito que me digas dónde lo encontraste después del accidente. No puedo, Marta. Ya no te queda nada por ganar. Sí me queda algo, le respondí. La verdad, esa noche tomé el primer autobús de regreso a Guadalajara. Ya no era la mujer rota que lo había llorado, sino una mujer dispuesta a mirar el infierno a los ojos. Cuando llegué frente a esa casa otra vez, no dudé. Toqué la puerta con fuerza. Una niña abrió, la misma de ojos miel. ¿Está tu mamá?, pregunté. Sí. ¿Quién la busca? Dile que su hermana quiere verla. Escuché pasos apresurados. La puerta se entreabrió y la voz de Clara, nerviosa, dijo desde dentro: Marta, por favor, vete. No hasta que me digas toda la verdad. Y cuando finalmente la puerta se abrió del todo, vi algo en su rostro que jamás había visto. Miedo. Clara tenía el cabello desordenado, los ojos rojos y una expresión entre culpa y terror. Marta, no deberías haber venido. No me vas a echar de nuevo de mi propia vida, le dije empujando la puerta. Entré. El olor a café y pan recién hecho me golpeó. Todo era familiar, demasiado familiar. Las cortinas que yo misma había cosido años atrás, la vieja radio de mamá en la mesa. Era como entrar en una versión paralela de mi propio hogar. Y allí, sobre el sofá, un retrato familiar. Joaquín, Clara y la niña, sonriendo. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esta farsa?, pregunté. Ella se llevó las manos al rostro. Marta, no fue como crees. Entonces explícame. Se sentó, temblando. Joaquín vino a mí aquella noche, desesperado. Dijo que había hecho algo terrible, algo que podía llevarlo a la cárcel. ¿Qué hizo?, pregunté, conteniendo la respiración. No quiso decírmelo. Solo me pidió ayuda para desaparecer. Dijo que era la única manera de salvarte a ti. ¿Salvarme? ¿De qué?
de ti misma y de nuestro padre. Sus palabras me atravesaron. ¿Qué tiene que ver papá en todo esto? Ella bajó la voz. Papá descubrió algo sobre Joaquín, algo que tú no debías saber. Esa misma noche discutieron. Papá lo amenazó. Y unas horas después, ocurrió el supuesto accidente. Me senté, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Papá ayudó a fingir su muerte? Clara negó con la cabeza. No, papá lo quería muerto. Por eso Joaquín huyó. Dijo que si tú sabías la verdad, te odiarías toda la vida. ¿Qué verdad?, grité. Dímelo, Clara. Ella rompió a llorar, porque Joaquín no solo era tu esposo, Marta. Se cubrió el rostro. También era nuestro medio hermano. Sentí un vacío tan grande que el aire se escapó de mis pulmones. Mi cuerpo entero se paralizó. Eso no puede ser. Papá lo tuvo con otra mujer cuando era joven. Nadie lo sabía. Mamá lo descubrió tarde. Joaquín lo supo años después. Por eso quiso desaparecer. No soportaba la culpa. Me quedé sin palabras, con las lágrimas cayendo sin permiso. Todo mi mundo se derrumbó. Mi amor, mi matrimonio, mi luto. Todo era una mentira construida sobre un pecado oculto. Pero lo que Clara no sabía era que papá aún guardaba algo peor. Algo que haría que todo esto pareciera un juego de niños. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Clara me daban vueltas en la cabeza, como un eco que no me dejaba respirar. Joaquín era nuestro medio hermano. No, no podía ser. No quería que fuera verdad. Recordé su risa, sus manos fuertes reparando motores, su voz susurrándome al oído que me amaba. ¿Cómo podía haber algo sucio en un amor tan puro? O al menos eso creía. Me levanté antes del amanecer y tomé el autobús hacia el pueblo. Necesitaba ver a mi padre. El camino polvoriento, las montañas recortadas contra el cielo y el canto de los gallos parecían burlarse de mí. Todo se veía igual, pero yo ya no era la misma. Llevaba en la mente un torbellino, rabia, miedo y la necesidad desesperada de una respuesta. Cuando llegué, papá estaba en el patio, afilando un machete. Le temblaron las manos al verme. Marta, no esperaba verte tan pronto. Ni yo esperaba tener que enterrar una mentira durante 10 años. Le respondí con frialdad. Su mirada cambió, se endureció. Así que Clara te lo dijo. Todo, o casi todo. Entonces ya sabes por qué era mejor que no lo supieras. Me casé con mi hermano, papá, grité. Los pájaros se alzaron volando de los árboles cercanos. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo, Joaquín nunca lo supo hasta poco antes del accidente. Cuando me enfrenté a él, quise matarlo, pero no pude. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque eras feliz, hija, y la felicidad no se mancha. Me eché a llorar. ¿Y crees que ahora puedo seguir viviendo con esto? Hice lo que creí correcto, dijo él, clavando la mirada en el suelo. Pero ese muchacho se condenó solo. No soportó la culpa, y Clara lo ayudó a huir. Me quedé en silencio, intentando asimilarlo. Luego lo miré a los ojos. ¿Y mamá? ¿Ella lo sabía? Papá se puso tenso. No, y es mejor que nunca lo sepa. Demasiado tarde, papá. Mamá murió hace 3 años. Sus ojos se nublaron. Entonces que Dios la haya perdonado, porque yo no puedo perdonarme a mí mismo. Quise abrazarlo, pero algo en su mirada me detuvo. Era miedo. ¿A qué le temes, papá?, pregunté. A que el pasado vuelva a cobrarse lo que dejamos pendiente, susurró. Y fue en ese instante cuando alguien golpeó la puerta del patio. Al abrir, vi una silueta que jamás pensé volver a ver. Era Joaquín. El aire se volvió denso. Joaquín estaba allí, parado frente a nosotros, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. No podía seguir huyendo, dijo en voz baja. Tenía que verla. Papá se levantó de golpe, el machete todavía en la mano. ¿Te atreves a venir aquí después de todo lo que hiciste? Lo hice para protegerla, replicó Joaquín, mirándome. ¿Protegerme de qué?, pregunté con un hilo de voz. De mí mismo, Marta. Papá dio un paso hacia él. No digas su nombre. Basta, grité. Ya no quiero más secretos.
Joaquín bajó la mirada. El día del accidente, papá me enfrentó. Me dijo que sabía quién era mi verdadera madre y que si no desaparecía, iba a contarle todo al pueblo. Dijo que manchaba su nombre. «Y lo haces», gruñó papá. «Solo quería vivir en paz», respondió Joaquín con lágrimas. «Pero cuando supe la verdad, me odié. No podía tocarla, no podía mirarla igual». Yo me quedé helada, escuchando su confesión. «Entonces, ¿fingiste tu muerte solo por eso?» «No solo por eso», susurró. «Hubo otra razón». Papá se tensó. «Cállate, Joaquín». «No, déjalo hablar», dije. Joaquín respiró hondo. «Esa noche, tú, papá, no solo me enfrentaste, también mataste a alguien». Mi padre lo miró con furia. «Mientes». «No», continuó Joaquín. «Vi cuando golpeaste al hombre que venía a buscarme, mi verdadero tío. Él sabía toda la historia y amenazó con contarlo. Tú lo mataste y lo enterraste junto al río». El silencio cayó como una losa. Papá se desplomó en la silla, con el rostro pálido. No tenía opción. Iba a destruirnos a todos. Sentí náusea, asco, miedo. Toda mi vida había sido una mentira construida con sangre. Joaquín me miró, suplicante. «Por eso me fui, Marta. No quería que cargaras con esto». Salí de la casa corriendo, sin rumbo, sin aire. La lluvia empezó a caer, fría, espesa. Mientras corría por el camino de tierra, solo una idea se repetía en mi cabeza. El amor de mi vida era mi hermano, mi padre, un asesino, y mi hermana, su cómplice. Pero el destino no había terminado conmigo, porque esa misma noche alguien intentó matarme. Esa noche la lluvia caía como si el cielo quisiera borrar mi historia. Corrí sin saber a dónde iba, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía respirar. Cada trueno me recordaba una mentira. Cada relámpago iluminaba un pasado que ya no quería ver. Al llegar al viejo camino que bordeaba el río, sentí que alguien me seguía. Volteé. Nada. Solo el murmullo del agua y el viento entre los árboles. Apuré el paso, pero entonces escuché otro ruido. Pasos detrás de mí. «¿Quién está ahí?», grité. Silencio. Y de pronto, un golpe seco en la cabeza. Desperté horas después, tirada en el barro, con un hilo de sangre bajándome por la sien. Me dolía todo el cuerpo. No recordaba cómo llegué ahí. Solo tenía una imagen borrosa. Una silueta con sombrero, sosteniendo algo brillante, y una voz que murmuró: «Olvida lo que sabes, Marta, o terminarás como él». Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. Gateé hasta el borde del camino y logré llegar a una casa abandonada. Pasé la noche allí, temblando, con el miedo metido hasta los huesos. A la mañana siguiente, fui al hospital del pueblo. Me atendió una enfermera que me miró con compasión. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. «No lo sé», respondí, «pero creo que querían matarme». La policía tomó mi declaración, pero nadie pareció creerme. «Tal vez se cayó, señora», dijeron, pero yo sabía que no. Ese golpe no fue un accidente. Alguien quería callarme. Y en mi familia había demasiados candidatos. Esa misma tarde volví a la casa de papá. Estaba vacía, la puerta abierta, el machete tirado en el suelo. «¿Papá?», grité. Nadie respondió. Solo encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Era su letra: «Marta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No busques más la verdad. No todos los pecados merecen ser desenterrados. Perdóname, hija. Perdóname por no haberte protegido de nosotros». El papel estaba manchado con algo oscuro, sangre, y antes de que pudiera reaccionar, alguien tocó mi hombro desde atrás. Era Joaquín, empapado, con los ojos llenos de miedo. «Papá está muerto», susurró Joaquín, con la voz quebrada. El mundo se me vino abajo. «¿Qué hiciste?», le grité. «Nada. Cuando llegué ya estaba así». «¡Mentira! ¡Tú lo mataste!». «No, Marta, escúchame», me rogó. «No lo maté, pero alguien quiere que tú creas eso». Me temblaban las manos, sentía el corazón latiendo en los oídos. Joaquín se acercó y me tomó de los hombros.
No confíes en nadie, ni siquiera en Clara. ¿Qué dices? Ella sabía lo de papá, y sabía también lo del dinero. ¿Qué dinero? Él respiró hondo. Papá tenía escondido un dinero de la venta del rancho de mamá. Dijo que lo usaría para corregir los errores del pasado. Clara lo descubrió y lo confrontó. ¿Insinúas que ella? No insinúo nada, me interrumpió. Solo te digo que papá no murió por casualidad. Me quedé muda, no sabía en qué creer. Él me tomó la mano. Marta, tenemos que irnos. Aquí no estamos seguros. ¿Irnos? ¿A dónde? A donde todo empezó, al rancho viejo, el de mamá. Ahí hay algo que papá escondió, algo que puede limpiar tu nombre o condenarnos para siempre. No quise seguirlo, pero dentro de mí sabía que tenía razón. Tomé una lámpara y salimos bajo la lluvia. El camino al rancho era largo, lleno de lodo y recuerdos. Cada paso dolía. Cuando llegamos, la casa estaba cubierta de maleza, las ventanas rotas, el techo hundido. Entramos. El olor a humedad y abandono era insoportable. Joaquín se dirigió al piso de la sala, levantó una tabla y sacó una caja de metal cubierta de polvo. «Aquí está», susurró. La abrió. Dentro había papeles, fotos y una grabadora vieja. Encendió la cinta. Una voz rasposa comenzó a sonar. Era la de papá. «Si alguien escucha esto, es porque la verdad ya no puede ocultarse. Joaquín, no eres mi hijo. Y Marta, tú tampoco eres mi hija de sangre, pero uno de ustedes mató a su verdadera madre. Y esa es la verdad que nadie debe saber». La cinta se detuvo. Nos miramos con el alma congelada. «¿Qué significa eso?», pregunté. Joaquín negó con la cabeza. «No lo sé, pero alguien no quiere que lo averigüemos». Y en ese momento, un ruido en la puerta nos hizo girar. Una sombra se movía entre la lluvia. Y una voz familiar susurró desde fuera. «Ya no busquen más, o los dos terminarán igual que él». Era Clara. El sonido de su voz me paralizó. Clara estaba de pie en el umbral, empapada, con una pistola en la mano. La lluvia caía detrás de ella como una cortina que separaba el pasado del presente. «No tenían que venir aquí», dijo con un tono que no le conocía. Todo habría quedado enterrado, como debía. Joaquín dio un paso al frente. «¿Tú lo mataste, Clara? ¿Mataste a papá?» Ella apretó los labios. Papá se lo buscó, nunca supo detenerse. Yo no podía creer lo que veía. Mi hermana, mi cómplice, la que me había consolado durante años, ahora me apuntaba como si fuera una enemiga. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué tanto odio?», pregunté, con la voz quebrada. Ella me miró con una mezcla de tristeza y furia. «Porque tú siempre fuiste la favorita, Marta, siempre, desde niñas. Todo te salía bien, todo el mundo te quería. Papá me veía como un error, como el recordatorio de su culpa». «Eso no es verdad», intenté decir. «Papá te quería». «No», gritó ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Él me usó, igual que usó a mamá, igual que usó a Joaquín». Joaquín avanzó despacio, tratando de calmarla. «Clara, por favor, baja el arma». «Tú cállate», le dijo. «Fuiste parte del engaño. Fingiste tu muerte. Me mentiste a mí también». La pistola temblaba en su mano. Papá me dijo que si alguna vez venían al rancho, los detuviera, que la verdad no debía salir. «¿Qué verdad, Clara?», pregunté. Ella respiró hondo. «Que mamá no murió como nos dijeron». El silencio fue tan profundo que solo se escuchaban las gotas cayendo del techo roto. «¿Qué estás diciendo?», susurré. «Papá la mató», dijo entre sollozos. «La mató cuando lo descubrió con otra mujer, con la madre de Joaquín». Me llevé las manos a la boca. Todo giraba. «Eso no puede ser». Y después, para esconderlo, inventó el incendio. Dijo que mamá se había quedado dormida con la lámpara encendida. Joaquín se desplomó en el suelo, llorando. Entonces, todos fuimos criados en una mentira. «Sí», respondió ella. «Y ahora quiero que termine». Y justo cuando bajó el arma, un disparo resonó.
Pero no fue el de ella, fue el mío. No recuerdo haber apretado el gatillo. El sonido del disparo me dejó sorda, la visión borrosa. Clara cayó al suelo, con la mirada fija en mí, sin comprender. El arma temblaba en mis manos. ¡Clara!, grité. ¡No! Corrí hacia ella. Joaquín me ayudó a sostenerla. La sangre se extendía sobre el piso de madera vieja, mezclándose con el agua de la lluvia que entraba por la puerta. No quise hacerlo, Clara. Te juro que no, le decía entre sollozos. Ella intentó hablar, pero solo murmuró algo que apenas pude oír. Busca la caja azul. Mamá dejó una carta. Y luego sus ojos se apagaron. Me quedé allí, con mi hermana muerta entre mis brazos, sintiendo cómo mi alma se rompía en pedazos. Joaquín me abrazó con fuerza. No fue tu culpa, Marta. Ella te iba a disparar. Sí fue mi culpa, respondí. Siempre lo es. Nos quedamos en silencio durante minutos que parecieron eternos. Finalmente, Joaquín se levantó. Dijo algo de una caja azul. Tal vez ahí esté todo lo que falta por saber. Revisamos el rancho habitación por habitación. Entre trastos viejos y polvo, encontré un baúl pequeño debajo de la cama de mamá. Dentro había una caja azul, envuelta en un pañuelo con olor a lavanda. La abrí con las manos temblando. Dentro, una foto antigua de mamá abrazando a una joven morena, y detrás de la foto, una carta amarillenta. Era su letra. Comencé a leer en voz alta. Si algún día mis hijas leen esto, sabrán que no todo lo que su padre les dijo es verdad. La mujer de la foto se llamaba Rosaura. Era mi hermana. Y el hijo que tuvo con tu padre no era Joaquín. Era una niña, una de ustedes. Nos miramos horrorizados. ¿Una de nosotras?, pregunté. ¿Qué quiere decir eso? Joaquín me miró, pálido. Significa que tal vez tú no eres quien crees ser. Y justo en ese momento, las luces del rancho se apagaron. Afuera, entre los truenos, alguien más nos observaba. El viento golpeaba las ventanas, haciendo que el rancho crujiera como si respirara. Joaquín y yo nos miramos en silencio, con la carta aún en mis manos. Las luces habían fallado, pero no era un apagón cualquiera. Afuera se escuchaban pasos. ¿Escuchaste eso?, pregunté en un susurro. Joaquín asintió, tomando una lámpara de petróleo del suelo. La encendió, y su luz temblorosa iluminó las paredes llenas de humedad y recuerdos. Nos acercamos a la ventana. La lluvia caía con furia. Entre los árboles, una silueta se movía. Debe ser la policía, o alguien del pueblo, dije intentando convencerme. Pero cuando la figura se acercó, vi su rostro bajo el relámpago. Era don Mateo. ¿Qué hace él aquí?, susurré. Joaquín abrió la puerta antes de que pudiera detenerlo. Don Mateo entró empapado, respirando con dificultad. «No tienen idea del peligro que corren», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué está pasando, Mateo?», le pregunté. Él me miró con compasión, pero también con miedo. «Tu padre me pidió que te protegiera si algo salía mal». «¿Protegerme de qué?», exigí. «De la verdad, Marta. Una verdad que tu madre trató de borrar antes de morir». Sacó un sobre arrugado de su chaqueta. «Tu madre me dio esto hace muchos años. Me dijo que solo te lo entregara si algún día regresabas al rancho». Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había un acta de nacimiento y un nombre que me cortó la respiración. Marta Rosaura López García. «¿Qué significa esto?», pregunté. Mateo bajó la cabeza. «Tu madre biológica era Rosaura, la misma mujer de la carta». «¿Rosaura, la hermana de mi madre?», susurré. Él asintió. «Tu padre adoptó a la hija de Rosaura después del accidente, pero nunca lo registró oficialmente. Entonces, yo no soy hija de mamá ni de papá». «No», respondió Mateo con voz quebrada. «Eres hija de Rosaura y de él». El silencio me partió en dos. Sentí el mundo derrumbarse a mi alrededor. Joaquín se acercó, pálido como un muerto. «Entonces tú y yo no somos hermanos», dije, con lágrimas cayendo sin control. «Marta», susurró, tocándome la cara, «todo este infierno, todos estos años,
No pude contener el llanto. Nos abrazamos en medio de la tormenta, como dos náufragos aferrados al último pedazo de esperanza. Pero don Mateo no se movía. Sus ojos miraban hacia la ventana. «No hay tiempo para eso», murmuró. «Alguien más viene por ustedes». «¿Quién?», pregunté. «Alguien que no quiere que la historia salga a la luz». Y antes de que pudiera decir su nombre, un disparo atravesó el cristal. Don Mateo cayó al suelo, con el pecho ensangrentado. Afuera, entre los truenos, vi una figura apuntándonos con un rifle. Era Clara. No podía creerlo. Clara, viva. La bala que le había disparado en el rancho no la había matado. Tenía el rostro pálido, una venda improvisada en el hombro y los ojos desbordados de odio. «¡Mentiste!», gritó empapada, apuntándome con el rifle. «Todo este tiempo me mentiste». Joaquín se interpuso. «Clara, por favor, escucha. No sabes lo que estás haciendo». «Ah, no», respondió ella. «Sé perfectamente lo que hago. Me quitaron a mi familia, me robaron mi vida, y ahora ustedes quieren quedarse también con la verdad». Entró temblando, con la furia de una mujer al borde del abismo. «Papá me dijo que tú, Marta, eras la culpable de todo, que Rosaura murió por tu culpa». «Eso es mentira», le grité. «Yo ni siquiera sabía quién era. Él dijo que jugabas con fuego cuando eras niña, que derramaste el aceite sobre la lámpara, que el incendio no fue un accidente». Mi mente se llenó de imágenes confusas: fuego, gritos, humo, una niña llorando, una mujer atrapada detrás de una puerta cerrada. Mi respiración se cortó. «No, no puede ser». Clara sonrió con amargura. «Sí, Marta. Tú la mataste, y por eso papá te adoptó. Por culpa». Joaquín trató de acercarse, pero ella lo amenazó con el rifle. «Ni un paso más. Clara, por favor, estás herida. No sigas». «¿Herida?», rió con un tono roto. «Estoy muerta por dentro desde hace años». Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. «Papá te protegió, te dio todo, y a mí me dejó con las sobras. Yo no pedí nada», le grité. «No pedí vivir entre mentiras». Por un momento, el silencio reinó. Solo el sonido del trueno llenaba el aire. Clara bajó el rifle, temblando. «Tal vez tienes razón», susurró. «Pero ya es tarde para redención». Y entonces, el suelo bajo nosotros crujió. Una parte del techo cedió y una viga cayó sobre el viejo tanque de gasolina del almacén. El fuego comenzó a propagarse con rapidez. Joaquín me tomó de la mano. «Tenemos que salir ahora». Clara seguía quieta, observando las llamas crecer. «Yo no saldré de aquí», dijo con calma. «Este rancho fue nuestra tumba desde siempre». Y mientras las llamas nos rodeaban, un nuevo disparo resonó. No supe si fue ella o alguien más. El fuego rugía como una bestia liberada. Las llamas trepaban por las paredes del rancho, devorando cada recuerdo, cada mentira. Joaquín me jalaba del brazo, pero mis piernas no querían moverse. Clara seguía de pie frente a nosotros, con el rifle colgando de un brazo y la mirada perdida. «Vamos, Clara, por favor», le grité entre el humo. «¿Salgamos de aquí?» Ella negó con la cabeza. «No, Marta, yo empecé este fuego, y aquí termina». La madera del techo comenzó a ceder. Una viga cayó a pocos metros, lanzando chispas. Joaquín corrió hacia ella, intentando sacarla por la fuerza. «Suéltame», gritó ella. «No quiero vivir con más mentiras». El calor era insoportable. El aire ardía en los pulmones. Yo traté de ayudarlo, pero Clara forcejeó, empujándolo contra una mesa. El rifle cayó al suelo. Entonces escuché un estallido, el tanque de gasolina del taller viejo. Una ola de fuego cubrió el pasillo. Nos lanzamos al suelo, cubriéndonos el rostro. Clara quedó del otro lado, separada por una pared de llamas. Sus ojos me buscaron entre el humo. «Marta», susurró, «perdóname». Y antes de que pudiera alcanzarla, el techo se vino abajo. El fuego la envolvió por completo. «¡Clara!», grité, pero Joaquín me arrastró hacia la salida. Salimos corriendo al patio, donde la lluvia caía sobre nosotros como una bendición inútil. Me desplomé en el suelo, tosiendo,
con la garganta ardiendo y el corazón hecho cenizas. Joaquín me abrazó fuerte y por un instante el mundo se detuvo. El rancho ardía detrás de nosotros, iluminando la noche con un resplandor infernal. Los gritos se habían apagado. Solo el crujir del fuego y el llanto de la tormenta quedaban como testigos. «Se acabó», dijo él, apenas audible. Pero algo dentro de mí sabía que no. El pasado no se quema tan fácilmente. Horas después, cuando los bomberos del pueblo apagaron las últimas brasas, uno de ellos se acercó. «Encontramos algo entre los restos», dijo, entregándome un objeto ennegrecido. «Parece una caja metálica». Era pequeña, con el sello grabado de una flor marchita. La reconocí de inmediato. La caja de mamá. Y cuando la abrí, dentro había una cinta de casete con una sola palabra escrita a mano. Verdad. Esa noche no dormimos. Nos refugiamos en una vieja casa del pueblo, lejos del rancho que había quedado reducido a cenizas. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo intentara purificar todo lo que el fuego no pudo. Puse la cinta en un viejo reproductor que el dueño de la casa nos prestó. Joaquín se sentó a mi lado. Cuando la cinta comenzó a girar, escuché la voz de mamá, suave, dolida, cansada. «Si escuchas esto, Marta, o Clara, es porque ya no estoy. La verdad tiene un precio, hijas mías. No fue Rosaura quien murió en el incendio, fui yo quien lo provocó». El aire se me cortó. La voz siguió. «Tu padre me engañó con ella, con mi propia hermana. Cuando supe que esperaba un hijo suyo, la confronté. Discutimos y sin querer la empujé. Cayó contra la lámpara. Todo ardió. Yo escapé. Él me encontró días después y me obligó a callar. Dijo que, si el pueblo lo sabía, nos quitarían todo. Así nació la mentira. Rosaura muerta, yo viva. Y tú, Marta, fuiste criada creyendo que eras su hija legítima. Pero no lo eres. Eres hija de Rosaura y de él». Me quedé sin aire. El corazón se me detuvo por un segundo. «Entonces», susurró Joaquín, «todo era verdad». Pero la voz de mamá aún no había terminado. «A Joaquín lo adopté después. Él no es tu hermano de sangre, pero papá nunca quiso que lo supieras. Lo usó para castigarte, para que nunca te sintieras digna de amor». Las lágrimas me nublaron la vista. Mamá había cargado con una culpa que no era solo suya, sino de todos. Joaquín me tomó la mano. «Entonces nunca estuvimos destinados al pecado», dijo, mirándome con ternura. «Solo nacimos en el lugar equivocado». Pero algo más me inquietaba. En la cinta, justo antes de terminar, se escuchó un ruido y una última frase, dicha casi en un susurro. «Si algo me pasa, no confíen en el hombre del sombrero. Él sabe la verdad y matará por mantenerla oculta». Nos miramos. «¿El hombre del sombrero?», pregunté. Joaquín frunció el ceño. «Marta». Ese era don Mateo. Y en ese momento escuchamos un golpe seco en la puerta. Afuera, alguien respiraba, y el sonido de un encendedor se encendió en la oscuridad. El golpe en la puerta resonó de nuevo, más fuerte. El sonido del encendedor se apagó y solo quedó el silencio. Joaquín y yo nos miramos sin atrevernos a movernos. La lámpara del cuarto parpadeó. «¿Quién está ahí?», pregunté con la voz temblorosa. Nadie respondió. Entonces, una sombra se movió detrás de la ventana. Tomé el reproductor de cinta y lo escondí bajo la cama. Joaquín agarró un pedazo de tubo oxidado del suelo. Con cuidado, abrió la puerta. El viento entró golpeando las cortinas, pero afuera no había nadie. Solo un sombrero viejo, tirado en el suelo, empapado por la lluvia. «No puede ser», murmuró Joaquín. Lo levantó con cuidado. Era el sombrero de don Mateo. Sentí que algo frío me recorría la espalda. «Pero él estaba muerto», dije. «O eso quiso hacernos creer», respondió Joaquín. Cerramos la puerta y corrimos a revisar la caja de la cinta. Dentro había otro papel doblado, que no habíamos notado antes. Era una carta escrita con tinta azul. «Marta, si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Mateo no es quien dice ser.
Él fue quien ayudó a tu padre a fingir las muertes, a ocultar los cuerpos y a guardar el dinero. Ten cuidado, él siempre vuelve cuando siente que la verdad se escapa. Me quedé paralizada. Todo encajaba. Mateo había estado presente en cada tragedia. En la supuesta muerte de Joaquín, en el velorio, en el rancho. Él era el guardián del secreto familiar. Joaquín miró por la ventana. No se ha ido. ¿Cómo lo sabes? Porque hay huellas. Y se detuvo. Marta, mira eso. En la pared frente a la casa, a la luz de los relámpagos, alguien había escrito con carbón una frase: La verdad muere esta noche. El miedo se convirtió en desesperación. Tenemos que irnos, dije. Joaquín asintió. Tomamos las pocas cosas que teníamos y salimos por la puerta trasera. La lluvia no cesaba. Caminamos por la calle vacía del pueblo en dirección a la vieja iglesia. El padre Hilario era el único que siempre había escuchado mis confesiones sin juzgar. Tal vez él podría ayudarnos, pero cuando llegamos, la iglesia estaba a oscuras, la puerta entreabierta. Entramos despacio, dejando que el eco de nuestros pasos resonara en el piso de piedra. Y entonces lo vimos. En el altar, bajo la cruz, alguien estaba arrodillado. Un cuerpo inmóvil. Nos acercamos lentamente. Era el padre Hilario. Tenía un tiro en el pecho. Y sobre el altar, una vela encendida iluminaba un papel manchado de sangre. Nos vemos pronto, hija. Firmado, Mateo. Sentí que el mundo se me apagaba. El padre Hilario era el único que no había tenido culpa, el único que me quedaba. Caí de rodillas junto al altar, temblando. Joaquín se acercó y me rodeó con los brazos. Marta, tenemos que irnos. No, dije. No puedo dejarlo así. Ya está muerto. Si Mateo hizo esto, vendrá por nosotros. Me levanté. La rabia venció al miedo. Toda mi vida huí de la verdad. Esta vez no. Tomé la vela encendida y observé el papel otra vez. Nos vemos pronto, hija. ¿Hija? Murmuré. ¿Por qué me llama así? Joaquín me miró sorprendido. Tal vez era solo una forma de hablar. No, no era eso. Mateo siempre me miró de una forma extraña, cariñosa, pero con culpa. Recordé su mirada el día del funeral de Joaquín, su voz temblando cuando dijo: yo le prometí a tu madre protegerte. Y algo dentro de mí se quebró. Joaquín, ¿y si Mateo era mi verdadero padre? Él abrió los ojos con horror. No puede ser. Todo encajaría, dije, con lágrimas. El incendio, las mentiras, las muertes. Papá siempre lo odiaba. Tal vez no era por Rosaura, sino porque él sabía la verdad. Un trueno estremeció el techo. Entonces, desde la puerta principal de la iglesia, escuchamos pasos, lentos, pesados. Una sombra se recortó contra la luz de los relámpagos. Tenía que llegar a esto, dijo una voz ronca. Era don Mateo, el mismo sombrero en la cabeza, el mismo encendedor entre los dedos. Sabía que la cinta los traería hasta mí. Joaquín se interpuso. ¿Qué quieres? Mateo sonrió. Cerrar el círculo. Lo que empezó con fuego, terminará igual. Sacó una botella de gasolina del abrigo y la arrojó al suelo. El olor se expandió por toda la iglesia. No tiene por qué terminar así, le dije. Si de verdad me quisiste, no hagas esto. Él se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso lo hago, Marta, para que nadie más te toque, para que nadie más te use. Encendió el fósforo. Joaquín corrió hacia él. Hubo un forcejeo. El fuego se encendió entre los bancos, extendiéndose rápido. Yo grité, corriendo hacia el altar, buscando algo, cualquier cosa, y entonces vi el rosario del padre Hilario, aún colgando de su mano. Lo tomé y recé por primera vez en años. Cuando abrí los ojos, Mateo y Joaquín estaban envueltos en llamas, y la iglesia entera comenzaba a derrumbarse. El fuego lo devoraba todo. El aire ardía. Los vitrales explotaban en 1000 fragmentos de colores que caían como lluvia de cristal. El humo llenaba mis pulmones, y cada respiración era un grito. «¡Joaquín!», grité entre las llamas. Lo vi forcejeando con Mateo cerca del altar.
Las sombras danzaban, retorcidas por el fuego, como si los pecados de todos cobraran vida. De pronto, un estallido. La vieja estructura de madera se quebró, lanzando brasas sobre ellos. Corrí, sin pensar, tropezando con los bancos que ardían. Mateo cayó primero, su abrigo en llamas, pero en sus ojos no había miedo, había alivio. «Perdóname, hija», susurró antes de que el fuego lo cubriera por completo. Joaquín logró empujarme fuera del círculo de fuego, con la piel chamuscada y los labios ensangrentados. «¡Corre, Marta!», gritó. «¡Sal de aquí! ¡No te dejaré!». Intenté jalarlo, pero él me empujó con fuerza. «Por favor, no repitas el destino de ellos. Vive». Una viga cayó entre nosotros, separándonos. Su silueta se perdió entre las llamas. «¡Joaquín!», grité con la voz rota. «¡No!». El calor era insoportable. Corrí hacia la puerta lateral, tropezando, cayendo. Una explosión me lanzó fuera de la iglesia y rodé por el suelo, empapado de lluvia. El fuego consumía el templo y en medio del humo pude ver cómo el techo se derrumbaba. Todo terminó en un rugido y el cielo se iluminó con un resplandor que parecía venir del infierno mismo. Me quedé allí, sola, empapada, mirando cómo el pasado ardía ante mis ojos. Mi padre, mi madre, mi hermana, mi esposo, mi amante, mi hermano, todos habían muerto, cada uno por la misma cadena de mentiras. Y yo era la última sobreviviente de una historia que nunca debió contarse. Horas después, los bomberos llegaron. Me encontraron inconsciente, con el rosario del padre Hilario en la mano y una carta chamuscada en el bolsillo de mi vestido. La carta tenía el nombre de Joaquín escrito con tinta negra, pero no la abrí. No podía, aún no, porque sabía que dentro de esas palabras se escondía el final, o el comienzo. Desperté en el hospital del pueblo 3 días después. Una enfermera me dijo que tuvieron suerte de encontrarme viva. «Solo Dios sabe cómo salió con vida», murmuró. Yo no respondí. No había nada que decir. El pueblo estaba en silencio. La iglesia, reducida a cenizas. Los periódicos hablaban de un incendio accidental, pero nadie mencionaba nombres, como si todos hubieran decidido olvidar. Pasé semanas recuperándome. Mis manos aún olían a humo, mis sueños, a ceniza. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las montañas, tomé el sobre chamuscado que había guardado bajo la almohada. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Era la letra de Joaquín, firme, aunque la tinta se había corrido por el fuego. «Marta, si lees esto, es porque el fuego hizo su trabajo. No me arrepiento de haberte amado, aunque ese amor naciera entre mentiras. Tal vez Dios quiso que viviéramos para perdonar lo que otros destruyeron. No busques redención en el pasado. Búscala en lo que todavía respira, en ti. Y si algún día alguien te pregunta quién fue Joaquín, dile que fue el hombre que fingió morir 2 veces, una para escapar y otra para salvarte». Las lágrimas cayeron sin permiso. Sentí una paz que no conocía. Por primera vez en años, respiré sin culpa. Esa tarde fui al cementerio. Llevé flores al sitio donde, hacía una década, había enterrado un ataúd vacío. Esta vez no lloré por él. Lloré por todos, por mamá, por Rosaura, por papá, por Clara, por Mateo y por mí. Dejé la carta sobre la lápida, doblada en silencio, y susurré: «Ya puedes descansar, Joaquín. Yo también voy a intentarlo». El viento sopló entre los cipreses y por un momento juré escuchar su voz en el aire. «Te lo prometí, Marta. El fuego no destruye todo. A veces purifica». Cerré los ojos. El sol se filtraba tibio entre las hojas. El pueblo parecía en calma. Por fin, la historia había terminado. O eso creí, hasta que, días después, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola frase: «Nos vemos pronto, hija». Y la firma: Mateo. La carta sin remitente llegó una mañana, envuelta en un sobre color marfil. No tenía sello ni dirección. Solo mi nombre, Marta García. Y dentro,
Una frase escrita con la misma caligrafía temblorosa que conocía demasiado bien. Nos vemos pronto, hija. Me quedé mirando esas palabras durante minutos que parecieron eternos. Mateo había muerto. Lo vi arder con mis propios ojos, pero esa letra era suya. El trazo curvado de la M, la forma en que siempre unía las R. No podía estar equivocada. Me temblaban las manos. Fui a la ventana y observé la calle del hospital. Un hombre con sombrero cruzaba lentamente frente a la plaza. Mi corazón se detuvo. Salí corriendo, aún con la bata puesta, ignorando los gritos de las enfermeras. Cuando llegué a la puerta, ya no estaba. Solo un mechón de ceniza flotaba en el aire. Volví al cuarto y tomé la carta otra vez. Había algo más, escrito en el reverso, apenas visible. El fuego no me mata, hija, me limpia. Esa noche no dormí. Me debatía entre creer que Mateo seguía vivo, o que mi mente, agotada por tanto dolor, me estaba jugando una última trampa. Pero algo dentro de mí sabía que no era un delirio. Él seguía allí, observando, esperando. Días después, recibí la visita del padre Elías, el nuevo párroco del pueblo. Era joven, pero sus ojos cargaban una sabiduría antigua. «Marta», me dijo con voz serena, «sé lo que has vivido. La iglesia perdió a un buen hombre con el padre Hilario. Pero también sé que el alma de los que murieron aún no descansa. ¿Cree que Mateo está vivo?», le pregunté. Él me observó unos segundos. A veces la culpa sobrevive más tiempo que el cuerpo. Le mostré la carta. Él la leyó en silencio y luego dijo algo que me heló la sangre. «La letra es de Mateo, sí, pero también la usaba alguien más». «¿Quién?». «Tu padre». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Pero papá murió». «¿Estás segura?», preguntó el sacerdote, mirándome a los ojos. Los hombres como él saben fingir muertes mejor que nadie. Esa noche volví al cementerio. El viento silbaba entre los árboles y la luna se reflejaba en las lápidas húmedas. Me arrodillé frente a la tumba de papá, la misma que había visitado 1000 veces, y noté algo diferente. La tierra estaba removida, reciente, y justo cuando intenté acercarme, una voz detrás de mí susurró: «Te lo advertí, hija, la verdad no se entierra». Era Mateo, vivo, no podía respirar. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Mateo estaba allí, frente a mí, igual que antes, solo que más viejo, más sombrío. Su piel tenía cicatrices y sus ojos un brillo que mezclaba locura con ternura. «¿Cómo sobreviviste?», balbuceé. Él sonrió. «El fuego no me quiso, tal vez porque todavía tenía algo que hacer». Retrocedí un paso, temblando. «¿Qué es lo que quieres de mí?». «Que me escuches», dijo con calma. «Es hora de que sepas quién soy realmente». Se arrodilló frente a la tumba y pasó la mano por la lápida de mi padre. «Tu padre y yo éramos la misma persona en 2 mitades distintas. Él tenía el nombre, yo tenía la culpa. No entiendo. Cuando ocurrió el incendio, yo ayudé a encubrirlo, pero también era su hermano gemelo. Nadie lo sabía, ni tu madre. Me quedé sin habla. ¿Mi padre tenía un hermano gemelo?». «Sí. Y cuando todo se vino abajo, él fingió su muerte. Yo tomé su lugar en el pueblo». El viento soplaba fuerte, moviendo las sombras entre las cruces. Mateo me miró con ternura triste. «He cargado con los pecados de los dos. Pero tú, Marta, no tienes por qué cargar con nada». Lloré en silencio. «Mataste al padre Hilario, ¿verdad?». «No. Él trató de salvarte. Murió por mí». Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en su voz, una grieta, una pena profunda. «Vine a verte porque el tiempo se me acaba», continuó. «La verdad no me limpia, Marta. Solo el perdón puede hacerlo». Sacó del abrigo un sobre pequeño, sellado con cera. «Aquí está lo último que te debo. Léelo cuando estés lista». Lo dejó sobre la tumba y comenzó a alejarse entre la niebla. «¡Mateo!», grité. «¡No te vayas otra vez!». Él no respondió. Solo levantó la mano, sin voltear, y dijo:
El fuego termina donde nace la fe. Desapareció entre las sombras del cementerio. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una llave vieja y una nota. Abre el armario del confesionario viejo. Lo que encuentres allí, decidirás si perdonas o destruyes. Miré al horizonte, donde el amanecer comenzaba a asomar. No sabía si me esperaba el perdón o un nuevo infierno. Sostuve la llave entre mis dedos durante horas. Era pequeña, de hierro, oxidada, con una cruz grabada en el centro. Sabía que habría más que un armario. Habría el último rincón de mi historia. Cuando el sol terminó de salir, caminé hacia la iglesia vieja, la misma que había ardido, o lo que quedaba de ella. Las paredes ennegrecidas aún olían a humo, y las cenizas cubrían el suelo como nieve sucia. El confesionario estaba casi intacto, medio escondido entre los escombros. Me arrodillé frente a la puerta de madera y metí la llave. Encajó. Giró con un clic seco, como si hubiera estado esperando solo mi mano. Dentro había una caja de metal. La abrí con cuidado, esperando encontrar documentos, fotos, cualquier cosa que explicara las últimas palabras de Mateo. Pero lo que encontré me dejó sin aire. Había 3 cosas: un crucifijo de plata manchado de sangre, una grabación de cinta con el nombre Rosaura y una carta con mi nombre. Temblando, tomé la cinta y la puse en el viejo reproductor portátil que había quedado entre los bancos. La voz que salió de los parlantes era la de una mujer, dulce, cansada, dolida. Si escuchas esto, Marta, significa que el círculo aún no se ha cerrado. No sé qué te habrán dicho de mí, pero quiero que sepas que yo nunca quise dejarte. Tu padre no me dejó opción. Mi corazón latía desbocado. Mateo no fue mi enemigo. Fue el único que intentó salvarnos, pero tu padre descubrió que te había contado la verdad. Por eso me encerró en la cabaña, por eso arrojó el fuego. Sentí un escalofrío. Toda mi vida había creído que el incendio había sido un accidente. Ahora entendía, fue un crimen, un intento de borrar a todos los que sabían demasiado. Seguí escuchando. Si alguna vez te enfrentas a él, no tengas miedo, porque el mal solo se alimenta del silencio. Y tú, hija mía, naciste para romperlo. La cinta terminó con un suspiro. El eco de su voz quedó flotando entre las ruinas. Me quedé allí, temblando, con la carta en la mano. La abrí con cuidado. Marta, si Mateo te entregó esta llave, significa que sobrevivió. Él no es tu enemigo, pero hay algo que aún no sabes. Joaquín también vive. Lo escondí cuando todo se derrumbó, y ahora depende de ti decidir si lo encuentras o lo olvidas. Sentí que el mundo giraba. No, susurré, no puede ser. Y justo en ese instante, escuché un ruido detrás de mí, un suspiro, una respiración contenida. Giré la cabeza, y allí, entre la luz y las sombras, estaba Joaquín. No supe si era un sueño, un fantasma o un milagro, pero era él, Joaquín, con el rostro cubierto de cicatrices, los ojos más tristes que nunca, y la misma voz que me perseguía en sueños. Pensé que habías muerto, dije, temblando. Él asintió despacio. Casi. Mateo me sacó del fuego. Dijo que aún tenía una deuda contigo. ¿Por qué no volviste?, pregunté con lágrimas. ¿Por qué me dejaste otra vez? Porque creí que merecías paz, y yo ya no la tenía. Se acercó despacio, como si temiera romperme. Su olor a humo, a tierra y a lluvia me llenó el alma. Todo este tiempo creí que el fuego era mi castigo, dijo, pero ahora entiendo que era tu purificación. Yo no podía dejar de mirarlo. ¿Por qué regresaste? Porque la verdad ya no necesita esconderse. ¿Y cuál es la verdad, Joaquín?, pregunté. Que te amé, Marta, y que ese amor no fue pecado, aunque naciera entre las sombras. Me temblaron los labios. No supe si llorar o abrazarlo. El fuego nos había quitado todo, menos eso, el amor que sobrevivía al infierno. Pero entonces vi algo en su mano. Un sobre. Mateo me lo dio antes de morir, dijo. Dijo que te lo entregara cuando llegara el amanecer. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano.
El ciclo termina donde comenzó, en el río. Allí está lo que queda de la verdad y de ti. ¿Qué significa?, pregunté. No lo sé, respondió Joaquín. Pero si Mateo quería que lo encontráramos, debe ser importante. Salimos juntos de la iglesia. El amanecer teñía el cielo de dorado y el aire olía a tierra mojada. Caminamos hasta el viejo camino que llevaba al río, el mismo donde todo empezó, el mismo donde, 10 años atrás, había fingido su muerte. Y cuando llegamos a la orilla, el agua reflejaba el sol como un espejo. Entre las piedras, algo brilló, un cofre pequeño, cubierto de algas y barro. Lo saqué con cuidado. Lo abrí. Dentro había una fotografía vieja. Mamá, papá, Mateo y una niña en brazos. Yo, y detrás, una frase escrita con tinta azul. La verdad no te destruye, hija, te libera. Entonces comprendí. Todo el fuego, todo el dolor, era solo el camino hacia eso, hacia mi libertad. Pero antes de poder decir algo, Joaquín me tomó la mano y susurró: Marta, el río trae paz, pero también se lleva todo. Y cuando levanté la vista, ya no estaba. Me quedé sola junto al río, mirando el punto donde Joaquín había desaparecido. El agua seguía fluyendo con calma, como si nada hubiera ocurrido, como si la vida, implacable, no se detuviera por el dolor de nadie. El cofre seguía en mis manos. La fotografía aún temblaba entre mis dedos. Esa imagen, tan antigua, parecía mirarme con una ternura que dolía. Mi madre, Rosaura, Mateo, mi padre y esa niña en brazos, yo, todos juntos, antes de las mentiras, antes del fuego. El sol comenzaba a subir, dorando el río, y de pronto entendí. El agua no destruye, limpia, el fuego no castiga, purifica. Durante años busqué culpables, nombres, razones. Creí que el perdón era un premio que se daba a quien lo merecía, pero no. El perdón es una forma de sobrevivir, y yo, por primera vez, quería vivir. Caminé hasta el borde del agua. Dejé que el río rozara mis pies, que el frío me despertara por dentro. Gracias, susurré al viento. A todos. El eco de mi voz se perdió entre los árboles. Por un instante, sentí que Joaquín estaba ahí, detrás de mí, mirándome en silencio. Volteé y lo juro. El agua brilló con una luz suave, como si el sol se hubiera detenido solo para él. Guardé la fotografía en mi pecho y el cofre bajo una piedra, donde el río pudiera cuidarlo. Y comencé a caminar de regreso al pueblo. La vida había sido cruel conmigo, pero también me había dado algo que pocos tienen: la oportunidad de entender el dolor antes de morir. Al llegar, el pueblo estaba en calma. El padre Elías me vio desde lejos y se acercó. ¿Lo encontraste?, preguntó. Asentí. Encontré todo lo que debía perder. Él sonrió con tristeza. Entonces ya puedes descansar. Aún no, le dije. Falta una cosa. Saqué del bolsillo la llave oxidada de Mateo. Quiero reconstruir la iglesia. El padre asintió sin dudar. Si lo haces, no solo levantarás paredes, levantarás almas. Esa noche, bajo las estrellas, me senté frente a las ruinas y encendí una vela. El viento soplaba suave, la luz titilaba, pero no se apagaba. Y por primera vez sentí paz. No sabía si Joaquín seguía vivo, si Mateo descansaba, si mamá y papá se perdonaron, pero sí sabía algo. Yo los perdonaba a todos, incluso a mí. Pasaron los meses. El pueblo comenzó a cambiar. La vieja iglesia se levantaba poco a poco, piedra sobre piedra, gracias a las manos de la gente. Y cada tarde, cuando el sol caía, me sentaba frente al altar nuevo a rezar por los que ya no estaban. Los rumores sobre mí nunca cesaron. Algunos decían que estaba loca, otros que había visto fantasmas, pero ninguno sabía la verdad. Nadie sabe lo que es perderlo todo y aún así querer seguir amando. Un día, mientras ordenaba las flores del altar, una anciana se acercó. Tenía el cabello blanco y una mirada dulce. ¿Eres Marta García?, me preguntó. Sí. ¿Nos conocemos? No, pero alguien me pidió que te entregara esto.
Sacó de su bolso una carta amarillenta, sellada con cera azul. La reconocí al instante. Era la misma marca que usaba Mateo. Con el corazón en la garganta, la abrí. Dentro había una sola hoja. Marta, si estás leyendo esto, significa que elegiste vivir. No importa si crees en mí o no. Lo importante es que el fuego no te consumió. Lo que destruye a una familia no son los secretos, sino el miedo a enfrentarlos. Sigue construyendo. Cada piedra que levantes será una oración por nosotros. Te amo. Mateo. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero ya no dolían. Eran limpias, como el agua del río. Guardé la carta en el altar, junto a una vela encendida, y por primera vez recé no por los muertos, sino por los vivos. Salí al atrio. El cielo estaba teñido de naranja y violeta. El aire olía a pan recién hecho y a esperanza. Y justo cuando el sol se ocultaba, vi una figura a lo lejos, junto al río. Un hombre con sombrero, de pie, observando el agua. Sonreí. No corrí hacia él. No era necesario. Gracias, Mateo, susurré. Gracias, Joaquín. Cerré los ojos y respiré. Por fin entendí que la verdad no era una herida, era una cicatriz. Y las cicatrices son la forma en que el alma recuerda haber sobrevivido. Así termina mi historia. Una historia escrita entre fuego y agua, entre culpa y amor. Y aunque todo ardió, algo dentro de mí siguió brillando, porque la verdad no me destruyó, me liberó. Han pasado 5 años desde aquel amanecer junto al río. 5 años desde que entendí que algunas ausencias pesan menos cuando uno aprende a agradecerlas. La iglesia se levantó de nuevo, blanca, luminosa, llena de flores y de cantos. Cada piedra tiene el nombre de alguien que ayudó a reconstruirla, y cada nombre cuenta una historia. El pueblo volvió a tener fe, y sin que nadie lo dijera, también me perdonó. Yo ya no soy la Marta que huía del pasado. Ahora soy la mujer que lo abraza. En las mañanas enseño a leer a los niños del barrio, y por las tardes cuido del jardín que crece detrás del altar. Ahí sembré un rosal con tierra del río y cenizas del rancho. Cada flor que florece parece decirme, sobreviviste. A veces pienso en Clara, en cómo su risa llenaba la casa cuando éramos niñas. Me gusta creer que en algún rincón del cielo, ella también sonríe al verme vivir. Una tarde, mientras acomodaba los bancos de la iglesia, el padre Elías se me acercó con una sonrisa cálida. Marta, hay alguien que quiere verte. ¿A mí? ¿Quién? Pregunté extrañada. Dijo que viene de lejos, que tiene algo que pertenece a usted. Salí al atrio. Un joven de unos 20 años me esperaba bajo el sol. Tenía el cabello oscuro y los mismos ojos color miel que conocí una vez. ¿Señora García?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí. Sacó del bolsillo una medalla de plata, gastada por el tiempo. Esto era de mi padre, dijo. ¿Quién era tu padre? Joaquín. El mundo se detuvo. ¿Joaquín está vivo?, pregunté apenas respirando. El joven bajó la mirada. No, murió hace 3 años, en un hospital del norte. Pero antes de morir, me habló de usted. ¿De mí? Dijo que, si algún día yo encontraba el camino, viniera aquí, que usted me diría quién soy. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Santiago, respondió con una sonrisa leve. Santiago García. Me temblaron las piernas. Ese apellido no era casualidad. Me miré en sus ojos y vi algo más que el reflejo del pasado. Vi esperanza. Lo abracé sin pensarlo, y en ese abrazo sentí que el amor que el fuego no pudo destruir había vuelto, transformado, limpio. Esa noche recé por Joaquín, y por primera vez, no con dolor, sino con gratitud. Santiago se quedó en el pueblo, ayuda en la iglesia, enseña carpintería a los jóvenes y tiene una sonrisa idéntica a la de su padre cuando era feliz. A veces lo miro trabajar y siento que el tiempo me devolvió algo que creí perdido, una razón para quedarme. Con él entendí algo que antes me daba miedo aceptar.
El amor no desaparece, solo cambia de forma. Y cuando uno ama de verdad, la vida encuentra la manera de devolverlo, aunque sea en otra piel, en otra generación. Una tarde de lluvia, mientras cerrábamos las ventanas del templo, Santiago me preguntó: «Usted lo amó mucho, ¿verdad?» «A Joaquín». Sonreí. «Sí, lo amé tanto que tuve que dejarlo ir». Él asintió con una madurez que me conmovió. Entonces no lo perdió, solo lo transformó. Sus palabras me hicieron sonreír. Ese chico tenía la sabiduría de quien lleva dentro una historia que no vivió, pero que lo formó igual. Un día, mientras ordenábamos el archivo antiguo de la iglesia, Santiago encontró una caja de madera marcada con mis iniciales. Dentro había un cuaderno. Era el diario de mi madre, Rosaura. Las páginas estaban amarillentas, pero una frase resaltaba, escrita en tinta roja: «Cuando el dolor se convierte en historia, deja de ser una herida, se vuelve herencia». Cerré el cuaderno con cuidado y miré al muchacho. «Ahora entiendo por qué estás aquí», le dije. «¿Por qué? Porque la historia no termina con los que mueren. Termina cuando alguien la cuenta sin miedo». Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, encendí una vela frente al altar. Ya no recé por los muertos, recé por los que aún no han nacido, para que nunca tengan que heredar silencios. El reloj del campanario marcó las 9. Santiago salió al atrio a tocar las campanas. Su risa llenó la iglesia. El sonido se elevó hacia el cielo y por un instante sentí algo, una presencia, una calma. Tal vez era Joaquín, tal vez era Clara, tal vez era el eco del perdón flotando entre las paredes nuevas. Cerré los ojos y sonreí. El fuego ya no dolía, el río ya no me asustaba, porque ambos me habían enseñado lo mismo, que nada realmente muere cuando se ama de verdad. Y así, entre campanas, cenizas y fe, comprendí que el final no era el fuego, sino la luz que vino después. El tiempo siguió su curso, manso como el río después de la tormenta. Han pasado 15 años desde aquella última carta, y aún sigo aquí en el mismo pueblo donde todo ardió y donde todo renació. Las mañanas son tranquilas. Me despierta el canto de los pájaros y el repicar de las campanas que ahora toca Santiago. La iglesia está viva, llena de niños, flores y canciones. A veces los turistas preguntan quién fue la mujer que la reconstruyó, y el padre Elías solo sonríe y dice: «Una mujer que aprendió a perdonar». Mi cuerpo envejeció, sí. Las manos tiemblan y los pasos son lentos, pero el alma está más ligera que nunca. A veces, mientras riego el jardín detrás del templo, hablo con las flores. Les cuento lo que aprendí del fuego, del amor y del dolor, y juro que me escuchan. Santiago se ha convertido en un hombre noble, fuerte, con el corazón limpio. Cada vez que lo veo, siento que Joaquín vive a través de él. A veces lo observo ayudar a los niños o reparar una cruz, y pienso que el amor, cuando es puro, no se apaga, se transforma en servicio. Una tarde de verano, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Santiago vino a verme con una carta en la mano. La encontré entre los archivos viejos del padre Hilario. Dijo. La abrí con curiosidad. Era una carta dirigida a mí, escrita por mi madre, Rosaura. Marta, si algún día tus manos leen esto, significa que encontraste el camino. No temas al pasado. Todo lo que dolió sirvió para purificar el amor que te dio la vida. El perdón no borra la historia, la ilumina, y cuando la luz entra en las ruinas, hasta las sombras se arrodillan. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Guardé la carta en mi pecho, donde alguna vez guardé la de Joaquín. 2 amores distintos, ambos infinitos. ¿Qué decía?, preguntó Santiago con una sonrisa curiosa. Decía que estoy lista, le respondí. ¿Lista para qué? Para descansar. Esa noche dormí con una paz que nunca había sentido. El viento entraba suave por la ventana, trayendo olor a tierra húmeda, y en sueños vi el río. Vi a Joaquín de pie en la orilla, esperándome con la misma mirada con la que me dijo adiós. Me tendía la mano y detrás de él
Clara sonreía. No había fuego, solo luz. Entendí que el final no siempre llega con la muerte. A veces llega con la aceptación. Hoy escribo estas líneas desde mi habitación, con la ventana abierta al jardín. El cielo está lleno de pájaros y las campanas suenan suaves, como si quisieran acompañarme. Sé que me queda poco tiempo y no tengo miedo. Santiago me prometió que, cuando yo ya no esté, seguirá cuidando la iglesia y el rosal. Le dejé mi diario, con cada palabra, cada secreto, cada lágrima. Le dije que no lo esconda, que lo lea en voz alta, para que nadie más en este pueblo viva con miedo a la verdad. Sobre mi mesa hay una sola fotografía, la de mi madre, Joaquín y yo, tomada el día en que todo parecía empezar. Detrás escribí una frase que resume mi vida. El amor no se destruye, se transforma. Mientras el atardecer pinta las paredes de oro, cierro los ojos y escucho el murmullo del río a lo lejos. Es el mismo sonido que me arrulló en la infancia, el mismo que me acompañó en la pérdida, y ahora, el mismo que me despide. No hay tristeza, solo gratitud. He comprendido que todo, el fuego, el engaño, la traición, la muerte, fue parte del mismo camino que me trajo aquí, a la paz. El viento entra y me acaricia el rostro. Por un instante, siento una presencia junto a mí, el olor a humo y lavanda, una voz suave que susurra: «Lo lograste, Marta. El fuego terminó». Sonrío y dejo que el aire se lleve mi último suspiro, ligero, como una oración. Al día siguiente, Santiago encontró la vela aún encendida sobre mi mesa. Junto a ella, una nota que decía: «No lloren por mí, el fuego se apagó, y ahora soy parte de la luz». El pueblo entero acudió al funeral. Las campanas sonaron 3 veces. El río corría tranquilo, y entre los rosales, una sola flor blanca se abrió al amanecer. Algunos dijeron que fue un milagro. Yo prefiero pensar que fue Marta García, sonriendo, desde la otra orilla.